desde que tú has hecho el cine exitoso que has hecho a nivel internacional, los jóvenes peruanos que hacen cine no quieren solamente hacer cine en el Perú o ser financiados únicamente por esta suerte de esta entidad del Ministerio de Cultura que mira con muchos sesgos sus decisiones o que toma con muchos sesgos sus decisiones. Lo que ellos quieren es ser exitosos en Hollywood, porque tú les has roto el techo, como Mario Vargas Llosa les rompió el techo a los escritores en el Perú. Eso es muy emocionante, y en nombre de todos esos jóvenes cineastas maravillosos, escritores, geniales, yo te doy las gracias. Gracias. Gracias, Lucho. Bueno, muchísimas gracias a Lucho también por invitarnos a estar en esta mesa con otra amiga querida de Mirada como Cecilia y por la ocasión de estar con Lucho, a quien conozco hace más de medio siglo. Hemos estado sacando la cuenta ahora que hemos conocido cuando yo todavía estaba en el colegio, o sea que yo no tengo pocos recuerdos de eso, pero muy vivos los de nuestras reuniones. Y leer este libro me ha servido también para reconocer tantas experiencias comunes, tantas situaciones compartidas, ¿no? Así que, bueno, quiero también agradecer a la editorial Penguin Random House por esta edición. Me ha llevado de la mano los primeros capítulos de este libro por tantas experiencias, ¿no? Una de ellas el drive-in, que algunos de ustedes conocerán y otros les habrán contado, que quedaba ahí por el Colegio San Agustín en la avenida Javier Prado, y toda la historia del drive-in, que no solamente era en cine, sino también un lugar de esparcimiento de otras actividades que aparecen también retratadas en el libro. Y luego, para nosotros recordado Cine Ambassador, donde él vio, y bueno, yo también, una película que nos marcó muchísimo, que fue La Pandilla Salvaje, que tenía este grupo, ¿no?, de solitarios, ¿no? Estaba William Holden, Ernest Borgnine, Warren Oates, y frente al Indio Fernández, frente a todos ellos, y esta épica, esta capacidad de crear héroes en esta película era tan atractiva, ¿no?, para nosotros, ¿no? Hoy día en el almuerzo con mi esposa le he estado leyendo partes del libro. Siempre es bueno fortalecer el matrimonio leyendo algunas partes de las cosas que uno está disfrutando, y puedo decir, como ha dicho Cecilia también, que la pasé estupendamente bien leyendo todas esas historias. Este es un libro que es una mezcla de autobiografía de un cineasta, de relato de las experiencias con personajes, pues, a los que uno conoce desde adentro, ¿no? Como Tom Berenger o Sylvester Stallone, ¿no? O la tremenda, terrible Sharon Stone, que aparece aquí como un personaje especialmente complicado. Los peruanos siempre decimos, cuando alguien es terrible, decimos es un poco especial, ¿no? O sea, era un poco especial Sharon Stone, un poquito especial, decimos, ¿no? Y con una serie de chismes reveladores, ¿no? Y recuerdo especialmente también un actor que admirábamos mucho, que era Rod Steiger, que aparece aquí retratado como, hablando muy mal de su compañero, el nido de ratas, Marlon Brando. Recuerdo haber ido con Lucho a ver una película que se llamaba Así no se trata de una dama. Algunos de ustedes recordarán esa película en los altos del cine que quedaba al lado de la Virgen del Pilar, ¿no? En San Isidro. Bueno, los que no lo conocen los felicito, porque significa que todavía no son tan mayores como los que sí recordamos. Así que yo quiero agradecer el buen rato que he pasado como lector, agradecer la vocación, la persistencia, la fe,
como decía Cecilia, el romper los techos, pero no solamente el romper los techos en el reconocimiento, sino en el esfuerzo, en el compromiso. Una de las cosas que cuenta aquí es que es un insomnio profesional, pero que aprovecha el insomnio para escribir, corregir, leer, imaginar. Efectivamente, como dice Cecilia, hay esta imagen al comienzo de esta inundación en piedra, de la cual él saca una imagen de un monstruo, de un King Kong, ¿no? Una especie de personaje así alucinante, lo que significa que tiene una imaginación visual desde muy niño. Y también puedo decir que cuando uno lee este libro está en cierto modo viendo a los personajes, los está representando visualmente, o sea que en la escritura también hay una reconstrucción visual de los rostros, de las situaciones, de los escenarios, ¿no? Como decíamos antes, hay todo tipo de revelaciones, de chismes, no de alcoba, pero sí de ducha. Como sabrán algunos de los que conocen la historia. Así que solamente, digamos, como vamos a conversar, solamente quiero agradecer a Lucho por esta lectura, por esta vocación, por esta fe, por esta constancia, esto que no se termina, esto que aparece, que todavía está reflejado en el próximo proyecto, que es Tatuajes de la Memoria, que esperamos con un gran interés sobre este gran personaje que es Giorgio Gavilano. Y en nombre de todos los que hemos disfrutado de tus películas, Lucho, de los que hemos disfrutado de tus series, yo tuve la ocasión también de ser guionista de la telenovela de Gamboa. En nombre de todos nosotros, agradecerte por tantos años de dedicación, de esfuerzo, de coraje y de calidad en todo lo que has hecho. Muchas gracias por eso. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Chichi, gracias, Alonso, por esas palabras generosas. La valla me la han puesto bien alta, ya estoy un poco preocupado, porque una editorial tan prestigiosa como Penguin, una periodista tan destacada como Chichi, un escritor tan importante como Alonso, no vaya a ser que digan algo así como los actores buenos, pero la película más o menos nomás, ¿no? Les agradezco a ellos. Con Chichi tenemos una vieja amistad. Ella fue colaboradora nuestra en la época Libertad. Yo recuerdo, tengo la imagen muy viva de cuando el día que supimos de la derrota estabas con nosotros, sí, y llorabas sí, desconsoladamente. Con Alonso, pues sí, es una amistad muy antigua. Sacamos en nuestra juventud una revista que se llamó Diagrama junto con Alfredo Barnechea, nuestro gran amigo común, y Augusto Ortiz de Ceballos. Pero Alonso, yo tengo que reconocer que es alguien que sabe perdonar, porque cuando tú estás en la televisión escribiendo guiones, desgraciadamente aún a alguien tan sensible, tan buen escritor como Alonso, tuve que colgarme de la tiranía del tiempo, donde el tiempo desgraciadamente es frío, insensible. Allá pues, Alonso, apúrate que tengo que entregar el capítulo, ¿no? Entonces, pero yo puedo decir legítimamente que este gran escritor nació de las canteras de Iguana. ¿Está bien? ¡Qué bueno! Esa es una gran noticia. Quiero agradecer, por supuesto, a una persona que ha escrito el libro en colaboración conmigo. Todo el material debía ser contextualizado, enriquecido, y es una persona que trabaja conmigo desde hace muchos años y aceptó acompañarme en esta aventura, que es Pablo Vázquez. Voy a ser breve porque creo que es más rico, es más entretenido, pues que podamos dialogar. ¿Cómo nació la idea? Evidentemente que en las sobremesas con la familia uno cuenta los detrás de cámara, uno cuenta las vicisitudes, los momentos pues excitantes, los momentos frustrantes. Y mis hijos sobre todo me decían, si has estado en primera fila de tantas cosas, ¿por qué no compartes esto? No solamente en la sobremesa, sino, por ejemplo, escribir algo al respecto. Pues yo asociaba escribir un libro de este tipo con el ocaso, cuando uno ya está por retirarse,
¿no? Entonces, pero sucedió algo que me hizo replantearme eso. Yo estaba en República Dominicana, había ido 3 días a firmar un contrato para una película que después se hizo. Este era un 12 de marzo del 2020. Me cerraron el aeropuerto de República Dominicana, me cerraron el aeropuerto de Lima, entonces me quedé ahí varado en una... Era el momento de la pandemia, por supuesto, a eso me estoy refiriendo, era el momento de la pandemia. Entonces me quedé solo, Roxana y Mateo estaban en Lima, Micaela y Pipe, mi hija, en Lima, mi hijo Sebastián le pasó algo similar, fue por 3 días a Estados Unidos a renovar una residencia y se quedó también. Entonces yo estaba solo con un perro en República Dominicana. Entonces, pero además con un agravante, ¿no? El COVID, yo era como VIP para el COVID porque tengo una diabetes controlada, pero diabetes al fin y al cabo, tengo algo de asma, entonces tenía todas las condiciones, ¿no? O sea, me sentía un poco inquieto, angustiado, y de ahí, con tanto tiempo libre, volvió a surgir la idea de la biografía. Pero entonces vino otra aprensión, que era, de repente, el destino me está mandando un mensaje. Como ya te vas a ir, más vale que escribas tu biografía rápido. Escribía una primera versión, se la pasaba a Pablo para que él busque datos, lo enriquezca, ¿no? Entonces, pero eran más de 50 años, además, en los más diversos géneros, porque empecé, bueno, primero como cinéfilo. Cuando tú te dedicas al cine, primero eres un cinéfilo. Hice algo de crítica de cine, como cuento en el libro, en la revista Oiga. Eran críticas en realidad muy arrogantes, autosuficientes, porque en vez de criticar la película que había visto, en realidad lo que yo decía era cómo yo hubiera hecho la película, ¿no? Entonces tuve esa época de crítico de cine, luego vino la televisión con La Torre de Babel, que fue de verdad una experiencia fantástica. He vuelto a ver hace poco con el propio Mario algunos capítulos. Lo interesante era que solo lo hacíamos 4 personas, un camarógrafo, bueno, Mario, que hacía las entrevistas y lo presentaba, yo producía y dirigía, y un editor que no viajaba con nosotros, ¿no? Mario abría las puertas de muchas entrevistas. Entonces así empezó el periplo en la televisión. Me quedé porque Genaro me invitó, vino Gamboa, vino después un productor americano que vio uno de los Gamboas y me dio mi primera oportunidad para entrar en el cine americano. Me acogieron en una agencia muy importante. Tú en Hollywood no existes si no tienes una agencia. Y entonces así empezó el periplo de la parte Hollywood. Tuve un tiempo, hice 3 películas, 2 de ellas se convirtieron en franquicias que hasta el día de hoy se siguen produciendo. Pero yo tenía la inquietud de tratar de hacer un cine más independiente. Ingenuamente pensé que podía hacer, por ejemplo, una especie de Braveheart latinoamericano con la historia de Manco Inca. Toqué varias puertas, mis agentes me ayudaron, pero cuando tú has tenido éxito con algún tipo de película te encasillan. Entonces lo único que me ofrecían eran películas de depredadores, ¿no? Esta es distinta, me decían mis agentes, esta no se arrastra, esta figura vuela y cosas así. Entonces, pero yo quería hacer un cine más independiente. De ahí vino la posibilidad de hacer La Fiesta del Chivo en República Dominicana. Y luego lo que yo, después de muchas frustraciones, pero como mencionó Alonso, es la película que vamos a estrenar ahora el 29 de agosto, y yo diría que es mi primera película auténticamente personal. Ha sido muy interesante hacer, digamos, la vida de alguien que tiene una biografía tan única, ¿no? Entonces, eso es un poco el arco que ha seguido mi experiencia y que está volcado en ese libro, ¿no? En fin, ¿por qué no dialogamos un poco? De acuerdo. Yo tengo una pregunta. Tú eres un cineasta magnífico, demostrado, exitoso, que puedes además cambiar de
de narrativa, de texto, de historias, eres un creativo, tienes una imaginación extraordinaria, pero también eres un productor. Es decir, también eres el que se tiene que fijar en el presupuesto, tiene que aterrizar en términos prácticos una propuesta, un desarrollo. Y por lo general esas dos virtudes se complementan, pero se complementan en relación a dos personas. O sea, ¿cómo haces tú para hacer las dos cosas? Bueno, eso es sumamente difícil. Sí. En realidad están en conflicto. Ponerme por momentos el sombrero de productor significa que tienes que poner parámetros muy claros, no te puedes pasar de presupuesto ni de tiempo, y cuando te pones el sombrero del director quieres romper todos los presupuestos, yo quiero un helicóptero, yo quiero tal cosa. Entonces es verdad que en principio es difícil, pero al mismo tiempo, si estoy produciendo algo, siendo director, trato de hacerle la vida lo mejor posible a los directores. Me pongo en su, digamos, en su cabeza y en su situación, de que no haya un productor pues que trate de imponer las cosas, que trate de dialogar. Evidentemente, cuando hay que apretar el paso, hay que apretar el paso. Pero sí es verdad que a veces es difícil la convivencia de esas dos situaciones, digamos, la de productor y la de director. Con el tiempo, pues he comprendido que si uno conversa lo suficiente con el director, planifica muy bien y lo dejas, el director va a cumplir con lo que está establecido, ¿no? Y una de las características que ya de las constantes en tu libro, de las cosas en las que insistes, es, y esto le podría servir a muchos, es la importancia de mantener la autoridad del director, del que dirige en el escenario, frente a los caprichos, los embates y los egos revueltos de los actores, ¿no? Entonces, uno de los, me parece que es un tema de enorme aprendizaje, porque claro, un peruano que llega y que se enfrenta a gente pues, que ha tenido muchísimo éxito, como Sylvester Stallone o como Sharon Stone, es difícil, ¿no? Muchas veces podría haber sido difícil para ti mantener la importancia que tiene el ser director en quien un productor ha confiado. Entonces, no sé si nos podrías comentar una de las escenas, de las historias más, creo yo, interesantes en el rodaje hay que decir que son 3 películas muy taquilleras, ¿no? Sniper, El Especialista y Anaconda, las que dirige. Y en El Especialista, la relación que tienes con estos 3 actores, ¿no? Con James Woods, con Sylvester Stallone y con la especial Sharon Stone, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cosas que he tenido claras para poder enfrentar. Ahí en el libro lo cuento, que un día fui a ver al presidente de Warner cuando iba a ser El Especialista, y salió Kevin Costner, a quien mi productor Jerry Weintraub me presentó, y muy sonriente dijo: ah, tú eres el que va a estar en la jaula de esos leones. Ahí me quedé un poco desconcertado, porque efectivamente todos tenían fama de complicados. Yo creo que el secreto está en dos cosas, ¿no? Por un lado, ir muy preparado. O sea, si alguna de estas estrellas, los actores a veces tienen la vocación de querer ser directores, tienes que tener cuidado porque quieren cruzar la línea, entonces tienes que tener muy claro lo que quieres. Tienen que ver en el set a un director que tiene seguridad sobre lo que va a plantear. Por supuesto, tienes que tener una cierta flexibilidad, estás tratando con seres humanos, no con robots, y entonces tienes que escuchar si alguno está en conflicto, ¿no? Tienes que escucharlo para llegar a un punto donde, digamos, la visión del director no quede, digamos, arrasada o desdibujada, y que a la vez el actor se sienta cómodo. Y la otra cosa es que, claro, son personas que son estrellas, tienen muchísima trayectoria, se sienten con derecho a imponer, y ahí lo que tienes que tener claro es que tienes que ir de igual a igual. Aquí no me dejará mentir mi gran amigo Fernando de la Flor, éramos los menores de un barrio donde teníamos él y yo 11 años y había gente hasta de 18. Inevitablemente eres el punto, entonces te tienes que defender, tienes que tener calle, y eso
curiosamente, aunque suene tan prosaico, a mí me ha ayudado mucho tener calle para lidiar con estas grandes estrellas. A veces había que manipular, lo mejor es tener una gran comunicación con los actores, pero en el caso de Sharon Stone, para responder específicamente a tu ejemplo, a tu pregunta, pues sucedió que ella sistemáticamente, así como los demás actores apreciaban que yo fuera preparado al set, ella quería inventar todo. Ella quería, estando en el set, partir de cero. Y yo tenía un plan de rodaje que cumplir, un presupuesto, entonces no podía empezar de cero, porque a ese set yo había ido con el director de fotografía, con la gente de arte, para poder estar muy preparado. Entonces fue claro que ella lo que quería no es hacer prevalecer una idea, que no las tenía, dicho sea de paso, sino decir, aquí mando yo. Entonces tuve que inventar algo que, como yo sabía que ella sistemáticamente iba a ser, digamos, negativa, contraria a lo que yo propusiera, le dije a James Woods, que era mi gran amigo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces yo iba a la escena, le explicaba a James Woods lo que yo quería, pero luego le decía, tú interven en la escena cuando estemos explicándole a ella, y quiero que digas exactamente lo contrario, ¿no? O sea, lo que yo no quiero hacer, mejor dicho, lo que él iba a plantear mi fórmula, y yo iba a hacer al comienzo algo distinto. Y entonces no falló ni una sola vez. James Woods decía, ¿por qué no hacemos la escena de esta otra manera? Y entonces inevitablemente Sharon Stone decía, sí, hagámoslo a la manera de Jimmy, que era exactamente lo que yo quería. Entonces, claro, yo me siento mal porque es una manipulación. Tú llegas en pantalla, se va a reflejar mucho mejor lo que tú has tenido de buena comunicación con un actor. Por ejemplo, con James Woods surgieron muchas cosas en las conversaciones. Yo lo dejaba además que él improvise, porque es muy inteligente, es muy creativo. Entonces, pero era un caso de, digamos, donde una estrella trató de hacer prevalecer lo de diva, ¿no? Y que resultó pues desagradable, ¿no? Desagradable, especial, como tú dices, ¿no? Pero te ha tocado estrellas, especiales, pero también te han tocado colegas feos, malvados, ¿no? Ese Kaplan, por ejemplo, me dio a mí mucha bronca. Y simplemente no te quería porque eras peruano, porque no eras norteamericano. O sea, y tú has sabido, a lo largo de tu vida y de tu trayectoria y tu carrera, sortear. Has comido polvo, lo has dicho más de una vez en el libro, y realmente cuando lo lees uno se da cuenta de que lo difícil que es y lo bien que tú has sabido salir. Entonces no solo has tenido calle, has tenido una inteligencia social, emocional, muy importante. Y yo la traigo ahora a colación porque acabas de rodar Tatuajes de la Memoria, que no quiero malograrle a nadie el libro, pero es la historia de un ayacuchano que tuvo la desgracia de tener que ser parte de Sendero Luminoso, luego ser parte del ejército y luego tener que ser cura, porque la vida no le ofrecía otras alternativas. Y lo que tú has hecho ha sido plantear una película donde propones hablar de un tema que los peruanos no hemos resuelto. Y en estos tiempos de polarización, apenas estrenes tu pela, va a venir una serie de críticas injustas y van a haber reacciones arbitrarias y abusivas. Y yo quiero que nos digas si vas a mantener la misma paciencia y vas a estar listo. Bueno, en realidad efectivamente he tenido claro al hacer este proyecto, que me ha tomado tiempo, que la palabra rectora tenía que ser honestidad.
¿no? O sea, es un caso único donde alguien cuenta la historia desde los dos lados. Fue miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso y fue miembro del ejército para combatir a sus ex camaradas. Entonces, he tenido que ser honesto con la realidad, he tenido que ser honesto con el libro, porque es un testimonio que tiene la autoridad de quien vivió de los dos lados. Pero además, cuando esto cómo nace, Mario escribe un artículo en El Comercio, yo me entero de este caso, pues leo el libro, me precipité a hablar con Lurgio para comprarle una opción, y esos derechos se han ido renovando desde hace varios años. Pero lo que hicimos es ir con Mario a Ayacucho a hacer mucho trabajo de investigación. Mucho trabajo de investigación para contextualizar, para enriquecer, para descubrir otras historias, otros personajes, como efectivamente lo hicimos, y los incorporamos al guión. Todas historias que, si bien no le habían pasado a Lurgio, son historias reales, que habían pasado por testimonio de deudos, por testimonios de periodistas que estuvieron en la zona en la época, por testimonio de excombatientes. Entonces yo creo que eso enriqueció el libro. Y después, cuando yo fui a México a hablar con Lurgio y decirle, por favor, mira el guión con ojos de, no con ojos de qué tan literal es a mi libro, sino si pudo haber pasado o no, aunque no me haya pasado a mí. Y efectivamente él fue generoso, validó muchas de las cosas nuevas, y lo único que hizo son unas anotaciones de puño y letra para cambiar algunos diálogos. Un senderista no diría esto, un militar no diría lo otro, pero siempre con la idea de que en el guión y en la película, por supuesto, mantuviéramos esta honestidad, que evidentemente va a ser controversial, pero bueno, mi defensa es yo de eso nada puedo hacer. O sea, ya está contada la historia. Yo como director no he querido hacer una película política per se, he querido contar una historia, como tú bien la has descrito, es una historia de vida única, y entonces eso es lo que yo he hecho. Y si quería contar esa historia de vida, tenía que mostrar lo que esa persona vivió de ambos lados. También en el libro aparecen las películas que te marcaron inicialmente, entre ellas hay dos que tú mencionas, una es Al Maestro con Cariño, To Serve With Love, de James Clavell, si no me equivoco, y la otra, bueno, es la que comenté, La Pandilla Salvaje, y digamos que hay dos vertientes, ¿no?, en tu obra que mencionas eso, pero eso está a lo largo del libro. Algunos piensan que el cine es un mero entretenimiento, pero en el caso de Lucho y en el caso de muchos también les sirvió para salvar su vida, ¿no? Porque hay un episodio aquí en el que hay una turba de militantes que están a punto de lincharlos y tú dices algo que te salva la vida. ¿Puedes contar esa historia? Sí. Sí. Es un spoiler, ¿eh? Es un spoiler, pero bueno, voy a contarlo, porque claro que sí. Estábamos durante la campaña de Libertad, habíamos ido a una de las haciendas azucareras, como parte de esa campaña. Por supuesto, Vargas Llosa y otros dirigentes hablaron. Yo estaba ahí para cubrir el evento, tenía conmigo una persona que trabajaba, que era Rolando Oré, y entonces de pronto empezó la turba a tirar piedras. O sea, Vargas Llosa evidentemente no era santo de devoción del APRA, era una turba aprista, y entonces empezaron a tirar piedras, y yo lo que hice es ocuparme de que las cámaras, la grabadora, todo quede a buen recaudo, y mientras hacíamos eso, todo el mundo partió, los equipos incluidos, y me quedé con Rolando solos ante esta turba que venía a lincharnos, literalmente, porque era una turba muy violenta, ¿no? Y entonces, de pronto, vino el momento mágico. Alguien dijo, oye, es Lucho Llosa de Gamboa. Y entonces, evidentemente, eso paralizó, por lo menos ganamos tiempo. Ese que había gritado vino, se acercó a mí, pareciendo muy agresivo, y me dice, tienen que irse rápido porque no la cuentan. Entonces me permitieron tomar un taxi que nos cobró, por supuesto, 20 veces más,
pero el show business me salvó la vida ahí. Tenía que ser. Tenía que ser porque tú nos has regalado héroes, ¿no? En una época muy dura. O sea, vivíamos, hay muchos jovencitos aquí, pero los que no lo son recordarán cómo vivíamos. A mí me da mucha tristeza escuchar ahora a la gente joven decir que el Perú no tiene solución. Es que no han vivido el Perú que nosotros hemos vivido y que Lucho retrata en esta memoria extraordinaria. Y tú nos pudiste regalar espacios en los que, yo recuerdo, nos concentrábamos todos, no había capítulo de Gamboa que te pudieras perder, ¿no? Y por ejemplo, pero también me gustaría robarte unas ideas sobre esta aventura que has desarrollado con los museos de vida. Es difícil, es muy difícil. ¿Cómo trabajas? Yo he visto el de Vargas Llosa en Arequipa, ¿no? Y es maravilloso. Realmente es la magia del cine, lo puesto ahí para contarte algo que tú mismo has imaginado. Porque claro, vas a un museo de una persona porque te gusta esa persona, porque la quieres, la admiras, ¿no? Y entonces te encuentras con este obsequio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es que lo desarrollas? Bueno, había una casa de venta de maquillaje que había comprado la casa donde nació Mario sin saberlo. Poco tiempo después Mario gana el premio Nobel, por ahí hubo algunas voces de decir la vamos a expropiar, entonces el dueño de esa empresa, una empresa muy grande, me llamó y me dijo, es probable que me la quieran expropiar y ¿qué harán de la casa? Si ustedes quieren hacer algo, yo la ofrezco, ¿no? Y así fue. El gobierno regional hizo, digamos, fue el que generó el proyecto. Pero es interesante porque yo en esa casa, que es donde nació Mario, en el Boulevard Parra, era como cuando fui, era como si estuviera escuchando voces de mis abuelos, de la mamaé, de toda la familia que había vivido ahí. Toda mi vida había escuchado historias y por supuesto conocía, digamos, la vida y obra de Mario lo suficiente como para contarla, pero además con una ventaja: los museos suelen ser póstumos en muchos casos. Aquí yo tenía al autor para poder validar cosas, para que él mismo narre en algunos momentos. Lo hemos grabado a él, es un holograma que te recibe. Bienvenidos a este museo virtual. Entonces tuvimos esa ventaja, pero con relación a lo que hemos llamado museos de la imagen, es una digresión que me apasiona. A estas alturas de la vida, después de haber hecho muchas cosas, la idea de hacer museos donde cuentes la historia con elementos audiovisuales, no con objetos inermes, es bien interesante porque, primero, para mí como persona audiovisual, pues es como no haces una película, haces 30 más pequeñas, pero cuentas partes de la vida, en un caso de la vida de Lima, en el Museo Metropolitano, o de la vida de Vargas Llosa. Además, lo hacemos de una manera vivencial, trasladamos al espectador con una escenografía a la Buhardilla de París, a la Casa de Londres. Nunca me voy a olvidar la cara que puso Mario cuando fue al museo y en el dormitorio donde él nació, que habíamos puesto todo un mobiliario del año 36, él vio su nacimiento cuando mi tía Dorita daba luz, ¿no? Ahí en el Boulevard Parra. O sea, es un tipo de experiencia museográfica distinta, y hoy en día, teniendo la inteligencia artificial, evidentemente que esas herramientas se multiplican. Desgraciadamente, el Estado es muy mal administrador, y en los dos casos, tanto el Museo Metropolitano de Lima como la Casa Museo Vargas Llosa, pues funcionan muy a medias. Son museos que prácticamente son autosuficientes, pero el bombillito que tiene 10.000 horas de vida del proyector lo tienes que cambiar, porque si no lo cambias, la sala no funciona. Y entonces, por cosas muy pequeñas que perfectamente se podrían arreglar, son dos museos
que, por otro lado, si quisiéramos restituirlos, tendríamos que, digamos, empezar casi de cero en algunos casos, porque hay una tecnología de la que tendríamos que hacer uso y que enriquecería tremendamente la experiencia museográfica. ¿Sí? Va a ser algo que nos vas a dejar también, tú verás, lo van a rescatar. Ojalá. Yo recuerdo mucho en las épocas de Gamboa, acá está Cusi, que también nos acompañó en esos años. Recuerdo a toda la gente, y uno de los mejores consejos que nos daba Lucho a los guionistas era manejar siempre la expectativa, la intriga, no revelar los secretos, ¿no? Y me parece que en todo tu cine hay una vocación por ser un contador de historias. Me parece que las historias es muy difícil contar historias, o sea, está muy de moda, digamos, un cine de atmósferas que por supuesto que tiene muchos méritos, pero contar una historia es mucho más difícil de lo que uno piensa, ¿no? No sé si tú sientes que también te ha llamado siempre la atención en un capítulo que cuentas, donde cuando ibas al cine con Mario y Gabo en Barcelona y veías todas estas películas que mencionas ahí, que son interesantísimas, ¿no? Y que también son de esos años de formación, si eso fue lo que más te atraía, ¿no? El cine como una manera de contar una buena historia, de contar una historia que tenga un desarrollo, que tenga un desenlace, que tenga una intriga, y que a través de esa contar la historia haya una exploración de los personajes, de las situaciones de la vida de cada uno, ¿no? Pues sí, ya que lo has mencionado a Cusi, un saludo especial para alguien que ha sido gran compañero de viaje en toda mi vida profesional, que está profusamente mencionado en el libro. Hay otras personas que han trabajado conmigo y que no puedo mencionarlas a todas, pero evidentemente muchas gracias por el apoyo de siempre. Sí, en ese sentido, a mí me gusta más, por ejemplo, por algo soy gran admirador del cine clásico norteamericano, que es el gran contador de historias. Hay otras cinematografías, digamos, con estructuras más complicadas, con propuestas de atmósfera, pero el cine que más me gusta, y es el cine que creo que he hecho, es contar historias, ¿no? Además soy lector empedernido, entre otras cosas por mis insomnios, y entonces el género de la novela, donde se cuentan grandes historias, sean novelas nuevas de actores modernos, sean los clásicos, lo que más me gusta es que me cuenten una historia y embarcarme, ¿no? Siempre me ha sido afortunadamente muy difícil aislarme cuando voy al cine y tratar de ser crítico. En esa época, porque me dejo llevar por la historia, en esa época en la que fui crítico, una época breve, yo tenía un carnet que me daba la Asociación de Exhibidores, y a veces me embarcaba tanto en la película que me olvidaba de la parte crítica y tenía que volver, porque esa historia es la que realmente me absorbía, y creo que es lo fundamental de una película, de una novela, de todos esos géneros que nos cuentan historia y que hacen que la gente realmente viva otras vidas, viva otras situaciones, otros personajes, contar una historia. Tenemos que irnos, nos están poniendo un letrerito por ahí, pero sí me gustaría decir que tu libro tiene un valor mayor, ¿no? Son las memorias de un intelectual, un artista peruano exitoso, respetado, querido, pero también estás enviando siempre un mensaje muy importante para la gente más joven. Me atrevo a decir que quizá el más importante es cómo tú cuentas a lo largo de tu vida, sobre todo muy joven, y luego ya siendo un cineasta realizado, con eso tú nos enseñas. Gracias, Lucho. Te agradezco a ti, Chichi. Pues sí, ya para terminar, efectivamente creo que ha sido valioso en mi carrera, que espero continúe.
una tenacidad, una vocación, sueños, ¿no? El libro no pretende ser una prédica para nada, el libro es simplemente contar mi historia y que ojalá para los jóvenes que quisieran dedicarse a esto, pues resulte inspirador. Yo te digo, me considero muy afortunado de que gran parte de mi vida haber podido levantarme en la mañana para hacer lo que me gusta, como creo que tú y Alonso también, poder llenar el día haciendo algo que a uno le apasiona es absolutamente invalorable. Espero que eso esté reflejado en el libro, ¿no? Una vocación, una pasión por lo que hago y que efectivamente ojalá resulte útil para los jóvenes y entretenido para los mayores. Esta sala tendría mucho más audiencia si yo le hubiera dicho a un grupo de amigos que los secretos no son de alcoba, por si acaso, ¿no? Palmas para nuestra mesa, por favor.